en las cercanías al salón nuestra ciudadana gobernadora. Honores a la ciudadana gobernadora. Aunque parecía difícil y prácticamente imposible por un momento, hoy quiero dar las gracias, aplaudir con afecto el apoyo de todos los sectores que nos acompañan. Pueblo del Táchira, un año que quizás entre el 16 de octubre y el 25 de octubre del año 2017, la incertidumbre, la polémica, el debate y otra serie de sectores hacían casi imposible el hecho de que se pudiera asumir el poder político en un gobierno que estaba designado por el pueblo, un gobierno que no era mandato personal o unilateral o decisión particular de un representante de la dirigencia política del Táchira, sino era un gobierno que estaba destinado a cambiar por mandato popular, por mandato electoral y por credibilidad y confianza de un pueblo que estaba cansado de la represión, de la persecución y de la gran humillación que se vivió en este estado. Los resultados electorales del Táchira no fueron por caso fortuito. Los resultados electorales del Táchira tenían una razón de ser. El pueblo estaba cansado de la humillación, pero el elemento más importante que nos llevaba a solicitar, a demandar la posesión de ese poder era el trabajo político y la organización con la cual el Táchira siempre se ha caracterizado con una vanguardia nacional que estados de mayor población electoral no han tenido la capacidad de alcanzar como la hemos alcanzado en el Táchira cuando nos organizamos y nos comprometemos a lograr las victorias electorales por voluntad de las organizaciones políticas y por mandato del pueblo. Entre el 16 y el 25 de octubre del año 2017 se manejaba la polémica, el debate y la incertidumbre de qué iba a pasar con un gobierno que había sido designado por el pueblo y que a razón de la diversidad de criterios políticos estábamos en riesgo de volver a poner el poder regional en manos de los que han venido acechando, persiguiendo y reprimiendo al pueblo venezolano desde las esferas que están aisladas de la realidad social, como son las esferas que representan al partido de gobierno nacional. Previa algunas consultas, previa algunas orientaciones donde se representaban gremios, representantes de influencia en la sociedad, partidos políticos, decidimos asumir un reto arriesgando la popularidad y el liderazgo que el pueblo había calificado en un proceso electoral reciente, apenas a unos días, el 15 de octubre. Y decidimos arriesgarlo todo para darle respuesta al pueblo, porque el pueblo demandaba un cambio. Y si ese cambio no se materializaba, la frustración política electoral nos iba a colocar en la última fila después de tener la vanguardia política nacional de que en este estado el Táchira hace lo que el Táchira quiere y que en este estado la idiosincrasia política tachirense no se rinde ni se amilana frente a ningún monstruo o a ningún elefante que pueda pretender decir que la voluntad del pueblo se vulnera cuando nosotros hemos demostrado que en el Táchira no se vulnera cuando hay unidad, cuando hay organización y cuando hay voluntad política de cambio para interpretar lo que el pueblo pide, exige y quiere. Pero sin duda alguna, no era solo un reto político. Sí nos imaginábamos a razón de algunos preámbulos que se estaban manejando en la sociedad venezolana que quizás iba a ser un gobierno difícil, pero jamás nos imaginamos que iba a ser el primer gobierno de la historia política constitucional del estado Táchira
que no tenía precedentes en la historia. Y no tenía precedentes en la historia porque la realidad presupuestaria, económica, política y social a la cual tuvimos que enfrentarnos en este primer año de gestión no tiene páginas escritas ni similares a la historia que este Táchira ha vivido desde los entes gubernamentales. Ningún gobierno se había enfrentado a presupuestos tan devaluados y tan precarios que tan siquiera en el lapso de una semana para poder montar ejecuciones por vía directa se devaluaban hasta en un 50 y un 60%, reduciendo la capacidad de la metafísica a un 5 o a un 3%. Jamás se había vivido en este país una inflación tan acelerada y descontrolada como la que se está viviendo hoy en día en Venezuela y que de manera directa afecta a la economía de todos los sectores y del ente gubernamental no queda aislada de esa realidad. Quizás el momento político más difícil de los últimos 20 años. ¿Por qué? Por los criterios sesgados, radicales, la diversidad de divisiones que vinieron generando espacio perdido al gobierno nacional y que a razón de muchísimas contrariedades políticas, divisiones nacionales, posturas individuales, personalismos, lucha de egos, lucha de intereses políticos, se quebrantaba de manera pública y notoria una unidad nacional que nos había llevado al triunfo electoral en diciembre del 2015 cuando conquistamos la Asamblea Nacional. Y que cuando asumimos este gobierno regional, esa unidad nacional se veía quebrantada, vulnerada, afectada. Y esa crisis política también influía sobre lo que debía ser una gestión de gobierno con criterios y alianzas unitarios como los que se plantearon para poder conquistar el poder desde los diferentes sectores políticos que apoyaron y que ayudaron y que trabajaron. La crisis social que jamás se había visto en la historia política venezolana. Aquí la dictadura de Marcos Pérez Jiménez generó obras de envergadura, vialidad de trascendencia para el país, para el Estado, hospitales, universidades, que en su momento fueron mejoradas por los gobiernos democráticos y que los gobiernos democráticos le dieron el sentido social. Pero jamás habíamos visto a los venezolanos comiendo basura, ni muriendo de hambre, ni desmayados por una enfermedad en las emergencias de un hospital, o en el peor de los casos, nunca habíamos visto el cadáver de un venezolano siendo enterrado en una sábana por no poder acceder al servicio funerario. O pocas veces en la historia social de este país se veían niños desmayados en la escuela por desnutrición o que se les caía el cabello por falta de alimentación y de proteínas. Esa realidad social fue la realidad a la que tuvimos que llegar y enfrentarnos en las diferentes áreas, en educación, en salud y en la realidad social de los que están abajo, donde están las masas electorales, donde se acuestan todos los días preocupados porque la comida no alcanza para darle de comer a todos los hijos o porque el sueldo no alcanza para cubrir una semana de alimentación a la familia. Y esa realidad que palpábamos en las comunidades, en las barriadas, en los caseríos, en las parroquias, en los municipios, era una realidad que muchos arriba desconocen, seguirán desconociendo y no quieren entender, que es allí donde está el sentir de un pueblo que quiere confiar en la dirigencia política, que quiere confiar en los gobiernos, pero sobre todo que quiere ver que alguien haga algo para pensar que existe una esperanza de vida en este país y que vale la pena quedarse luchando desde Venezuela. Esa fue la realidad a la cual nos tuvimos que enfrentar, que no tenía precedentes en la historia de ningún gobierno en el Táchira. Y allí venían las críticas. Esto es un gobierno pobre, no le resuelve a nadie. Fui a pedir
hasta prótesis en divisas, becas en divisas. Y la gobernadora no nos solucionó las becas en divisas o los presupuestos en divisas, porque la realidad a la cual nos estábamos enfrentando era esa realidad de día a día, de toque a toque, de contacto directo, donde veíamos la miseria, el hambre, la necesidad, la enfermedad, y hacia allí teníamos que direccionarnos a pesar de las críticas, unas constructivas y acertadas, y otras con el único interés de acabar con una estructura dirigencial gubernamental que está dispuesta a asumir en tiempos de crisis el gobierno más precario que haya tenido la historia del Táchira. Y así empezamos a evaluar y nos enfrentamos a una administración pública que hoy en día es víctima de las políticas públicas de un gobierno nacional que no quiere entender que la economía y la inflación está acabando con el estómago de las familias venezolanas. Y a razón de esta administración pública víctima de las políticas públicas del gobierno nacional, empezó la fuga de personal y se empezaron a ir los profesionales, los técnicos, los obreros, y llegaron momentos en que las oficinas quedaban solas, que los jefes tenían que limpiar, hacerse el café, redactar, montar los procedimientos, firmar y salir y llevar la carpeta y hacer el trabajo de todos los funcionarios que tenían antes en su oficina. Y comenzó también la diáspora. En cualquier país de Latinoamérica, a los administradores, a los abogados, a los ingenieros, a los contadores, los sueldos se los ofrecían en divisa. Y llegó un momento en que las unidades de administración, de asesoría técnica, se quedaron sin personal. Pero es que también llegó un momento en que las escuelas y los entes del Estado se quedaron sin bedeles y sin vigilantes, porque todos eran parte de la diáspora buscando un mejor futuro en cualquier país vecino, y los que nos quedamos aquí en este año tuvimos que asumir una gestión donde la principal víctima era la administración pública, que no solo estaba padeciendo la fuga de personal profesional, técnico y obrero, sino que también estaba padeciendo unos sueldos que no dignificaban sus necesidades familiares. Y a pesar de eso, tuvimos que enfrentarnos a aquello y empezar a manejar políticas incluso de salud dentro de los mismos entes. Los funcionarios nuestros perdieron beneficios y no los perdieron por falta de disposición gubernamental, sino que sencillamente la póliza de HCM que se le daba a los funcionarios en el momento que se asignaba para el momento de la ejecución ya perdía más del 70 o del 80% de devaluación, y cuando nuestros funcionarios llegaban a pedir un servicio de salud, la cobertura de la póliza no alcanzaba ni siquiera para que le dieran una pastilla para curar una fiebre en un centro de salud. Empezaron los encuentros con los sindicatos, y a razón de los mismos y de la lucha sindical y de las exigencias sindicales, buscamos la forma de dar un incentivo, un mejoramiento, y a partir del mes de mayo se decretaron por acuerdos bonos, primas, se aumentaron, de unidades tributarias las pasamos a salarios mínimos para compensar el sueldo indigno que no servía ni siquiera para que un funcionario pudiera mantener a su familia una semana. Lamentablemente, esto duró hasta el mes de agosto, porque en el mes de septiembre, con un criterio comunista, sesgado, a la cubana, cercenaron todos los derechos laborales de los funcionarios de la Administración Pública Nacional y los beneficios que aquí habíamos otorgado por convenios, bajo conversaciones con los sindicatos del Estado, se sesgaron todos a través de unos tabuladores que no le permitían a los funcionarios de la Administración Pública Regional ni siquiera conservar su antigüedad o sus niveles dentro de la administración pública.
y no entró un sector más privilegiado que el otro. Todos los sectores quedaron en la misma condición de indefensión: educación, salud, obreros, administrativos. Quizás la desesperanza, la angustia de la lucha sindical en algún momento desorientó la exigencia y perdieron la visión de ver a este gobierno como un gobierno aliado, porque este gobierno es un gobierno aliado de los trabajadores. De ser lo contrario, jamás hubiésemos incentivado bonificaciones y mejoramientos para las condiciones salariales de nuestros empleados en lo que correspondió al mes de mayo hasta el mes de septiembre. A todos los gremios y sindicatos, este gobierno es un gobierno aliado y este gobierno está dispuesto a apoyar para que todos los gremios incentiven y direccionen la lucha de sus reivindicaciones salariales frente a los que cercenan. Y ustedes saben dónde están los que cercenan. Los que cercenan los derechos laborales, las primas, los contratos colectivos, la dignificación del salario, no es el gobierno regional. El gobierno regional depende de un presupuesto público nacional para poder cumplir con los pagos de las nóminas. Y nosotros solicitamos los recursos, pero quienes cercenan todos esos beneficios son los representantes del Ejecutivo Nacional. Le digo a los sindicatos y a los gremios: vean a este gobierno como un gobierno aliado, que este gobierno está dispuesto a apoyar para que ustedes direccionen la lucha sindical frente al opresor y frente al que vulnera los derechos de nuestros trabajadores y de nuestros funcionarios públicos. Y con este preámbulo, que no lo conocíamos cuando llegamos y que decidimos asumir, como dicen, como las citas ciegas, llegó el 26 de octubre del año 2017. Decidimos asumir con descalificativos, con improperios, con una cantidad de aberraciones políticas de los que no hacen nada para que Venezuela se recupere. Y asumimos. ¿Cuál fue la primera decisión que este gobierno regional tomó? ¿Qué hacíamos con todas las necesidades del Táchira y con tan pocos recursos? Esa fue la primera decisión que tuvimos que tomar. Como buenos políticos formados en la brega, porque es que nosotros no nos formamos en gobierno. Todos los que están aquí, o su mayoría, se formaron en la brega, en la lucha, en la vía, en el camino para conquistar el poder. Pero no conquistar un poder de bonanza, para conquistar un poder que debíamos devolverle al pueblo, un poder que nos secuestraron, un poder que estuvo totalmente a disposición de sectores particulares y no de los sectores colectivos. Y como a nosotros no nos formaron para gobernar con bonanza, sino que nos dijeron que la tarea de los políticos del tachirense tenía que ser conquistar los espacios de poder, porque el Táchira no se arrodilla. Eso lo recuerdo perfectamente cuando empecé a dar mis primeros pasos en política. Decidimos hacer un estudio, el cual fue financiado por la empresa privada, por los productores del Táchira. Y ese estudio, que se realizó en 17 municipios de más impacto electoral en el estado, arrojó que la prioridad en inversión que debía tener el gobierno regional tenía que direccionarse hacia lo social, porque era allí donde estaba la mayor demanda del pueblo tachirense. Y comenzamos nosotros con la atención social. Y como ustedes pudieron observar en las imágenes que nos presentaba el equipo de comunicaciones, empezamos a ir a las comunidades, a los municipios, a los caseríos. Llegábamos a aldeas donde hace más de 15 años no iban. Llegamos a parroquias, llegamos a municipios, a barriadas, a urbanizaciones. Y allí llegó el gobierno regional. Y el gobierno regional, a razón de un año de trabajo social, donde llevábamos salud, alimentación, vacunación, servicios sociales, servicio de asesoría jurídica,
medicina escasa en el mercado y que lográbamos nosotros por los convenios con las empresas privadas conseguirla. Logramos beneficiar a más de 606,000 tachirenses. Y me detengo en esta cifra porque es importante destacar. Nosotros ganamos con un poco más de 320,000 votos. Creo que es una de las votaciones más históricas que ha tenido el Estado. Pero hemos beneficiado a través de la acción social del gobierno regional del Táchira en un año a más de 606,000 personas. ¿Qué lectura le podemos dar a esto? Señores, que nosotros estamos trabajando y llevando la acción del gobierno a donde está la necesidad. Estamos trabajando más allá del radicalismo político que impera en muchos sectores, que le hace daño a esta población. No estamos pidiendo el carné de la patria, no estamos pidiendo el carné de ninguna organización política y estamos haciendo el bien sin mirar a quién. Porque en tiempo de crisis, el político que niegue la salud, la alimentación, es un mercenario de la realidad que se está viviendo en este pueblo, que está viviendo la peor crisis histórica que haya podido vivir este país. Luego de la acción social, el estudio nos arrojaba que la salud era el elemento, el bastión más importante que podía tener una gestión si quería llegarle al pueblo con pocos recursos. Y les voy a comentar una anécdota. El primer crédito adicional debió haber llegado como el 15 de noviembre aproximadamente, en aquella famosa reunión de Consejo de Gobierno, donde tuve que ir y me sentaron en primera fila y saludar al señor Nicolás Maduro, que por cierto fue muy polémica aquella foto. A razón de esa asistencia a ese Consejo Federal de Gobierno, logramos la asignación para el momento, aproximadamente 15, 17 de noviembre, el primer crédito adicional que recibíamos en la gestión. Y como la orientación social del estudio me decía que lo importante era lo social y la salud, le invertimos más del 80% del crédito a la salud y llegamos con unos camiones inmensos llenos de medicina, material médico quirúrgico, medicina hospitalaria al Hospital Central. No sé si recuerdan que fuimos una vez en la madrugada a hacer inspecciones, una vez no, varias veces. Y en una de esas visitas, pasado el 15 de noviembre, llegamos con los camiones llenos de medicina hospitalaria. ¿Y ustedes saben cuál fue la primera impresión que recibí? El jefe de cirugía. Yo le digo, bueno, doctor, aquí está toda esta medicina para que nosotros podamos tener un servicio óptimo por ahí hasta el mes de marzo. Porque es todo lo que me está llegando, en un 80% se lo estamos destinando al hospital. Y el doctor me dijo, gobernadora, disculpe lo que le voy a decir, pero de acuerdo a las estadísticas y a la gran demanda que tiene este hospital, por ser el hospital de mayor demanda en atención del occidente del país, la medicina que usted está trayendo va a durar 5 días. Cuando nos dimos cuenta de aquella situación tan precaria, comenzamos a reevaluar y cómo hacíamos. Y empezamos a hacer los enlaces con los entes ministeriales. Y a razón de estos enlaces, logramos que lo que era vacunación, epidemiología, medicina hospitalaria, material médico quirúrgico, quedara bajo la asignación de los ministerios para nosotros poder atender lo que era toda la salud ambulatoria. Y ustedes dirán, pero gobernadora, ¿cómo va a decir usted que se está atendiendo la salud ambulatoria? Si yo voy a un ambulatorio y no consigo una pastilla para la atención. La salud ambulatoria la estamos atendiendo con el concepto de jornadas sociales. ¿Por qué? Porque en cada jornada pudiéramos tener capacidad de atender a más de 2.500 personas por ambulatorio. Y si se dejaba la medicina
medicina, cuando llegaba la vecina a buscar la pastilla, la medicina llegaba el lunes y el viernes no había medicina y no se atendían 2.500 personas. En la estadística aparecían, si acaso, 30 personas. Para que no existiera fuga de material, decidimos orientar toda la medicina ambulatoria a través de las jornadas, donde garantizábamos la consulta y la dotación y que el paciente se pudiera llevar su medicina y su tratamiento para 2 meses. Esa es la razón por la cual hoy los ambulatorios tienen una nueva estrategia de atención para evitar la fuga de medicina y combatir el contrabando que se permite y se permisa bajo la mirada complaciente de muchos entes públicos en la frontera que la tenemos apenas a unos kilómetros. Por allí alguien dice, pero gobernadora, uno va al hospital y uno no consigue a nada. Y cuando, ¿cómo es eso? No, pues es que no hay medicina, no hay médico, no hay enfermera. Amigos tachirenses, tenemos una diáspora que nos ha generado más de 697 vacantes de enfermería en el Hospital Central de San Cristóbal. Y hemos buscado todas las formas para que las enfermeras atiendan el llamado. Pero hay algo que es una realidad. El estómago de los hijos no espera y se han ido del país. Y hoy la salud del Táchira se ha visto afectada por la migración de los profesionales en materia de salud. Afortunadamente los médicos todavía quedan, pero tenemos especialidades muy particulares, muy puntuales, que ya no están en el Hospital Central, porque han tenido ofertas de trabajo en divisas y el gobierno regional no tiene en su presupuesto divisas para ofrecer a los médicos especialistas las divisas que se requieren para dignificar el salario de un profesional de la salud. Sin embargo, debo destacar que hemos tenido fortalezas. Todas las promociones de médicos cirujanos que se han venido graduando en el estado se han quedado en el Táchira y nos están ayudando. Y gracias a ellos hemos atendido a esos 606.000 tachirenses que nosotros hoy les estamos mostrando a ustedes con números y con acción. Yo quiero dar un reconocimiento especialísimo a la vocación profesional que han tenido los jóvenes médicos tachirenses que han decidido quedarse en el país. Y es especialísimo porque en momentos críticos es cuando más se valora la vocación, la voluntad y la disposición de servir. Y creo, sin error a equivocarme, y discúlpenme lo poco modesta que voy a ser, pero creo que en el área de la salud escogí al mejor equipo que puede tener un gobierno regional de toda Venezuela. No todo en la salud es crítico, hemos avanzado. Cuando llegamos al Hospital Central de San Cristóbal, no solo me enfrenté o me impacté o me estrellé con las cifras que me daba el jefe de cirugía. Me impacté mucho más de ver a los pacientes que salían de pabellón recién operados y la primera comida que se le daba a un paciente recién operado era agua de papa con agua fría. Esos eran los alimentos que ingerían nuestros pacientes en el Hospital Central de San Cristóbal. Hoy, 31 de octubre, eso fue en noviembre del 2017. Hoy, 31 de octubre del 2018, los pacientes del Hospital Central comen pollo, carne, huevos, verduras, frutas, víveres, vegetales. Y este menú alimentario, este programa de alimentación hospitalaria es gracias
a que nosotros no hemos tenido ningún inconveniente o ningún complejo para ir a tocar las puertas que nos toque tocar o que nos corresponda tocar. Y empezamos poco a poco. Y empezamos por iniciativa de productores en el estado. Aquí hay un productor destacado que fue uno de los que tuvo la brillante idea. El economista Junior Labrador me dijo: Lady, vamos a llamar a los productores. A uno les pedimos carne, a otros les pedimos queso, a otros les pedimos frutas. Hoy el queso, las frutas, las hortalizas y las verduras que llegan al Hospital Central es por donación de un grupo de productores tachirenses que no quiere ver a los pacientes del Hospital Central comiendo agua de papa. La carne que llega al Hospital Central es por donación. La carne que llega al Hospital Central es por donación de los mataderos industriales del Táchira que están en este país y en este estado produciendo todavía. Los víveres, las carnes blancas, algunos lácteos, es a razón de convenios entre el gobierno regional y el Ministerio de Alimentación. Y allí me quiero detener. Yo quiero preguntarle al pueblo del Táchira: ¿será que los gobernadores debemos exigir, pedir, plantear a los entes regionales o los debemos despojar a ellos de sus competencias y dejarlos ligeros en sus acciones? Yo fui al ministerio y pedí con propiedad, no pedí para mí, pedí para los más de 330 pacientes que se atienden a diario en el Hospital Central y mostré con pruebas que comía la gente. Y debo reconocer que imperó la voluntad política de ambas partes. Primero, la gobernadora, que no tuvo temor de ir allá, ni complejo. Y segundo, de un ente que tuvo la sensibilidad social de firmar un convenio para beneficiar a los pacientes que llegan al Hospital Central, que no tienen color político, porque todos los que llegan al Hospital Central son enfermos. Y los enfermos no tienen carnet de la patria, ni tienen la tarjeta de ningún partido político. Eso lo estamos haciendo gracias a los productores del Táchira, a los mataderos industriales, al Ministerio de Alimentación y a la Gobernación del Estado Táchira. Hoy los pacientes del Hospital Central comen de manera digna. Créanme que no quiero competir en crisis, porque competir en crisis es como muy desagradable. Pero créanme ustedes que a veces cuando veo en las noches, porque veo las noticias que pasan a las 12, las más tempranas no nos da tiempo, cuando vemos las cintas noticiosas, créanme ustedes que no me da satisfacción, pero siento que estamos haciendo el trabajo. A veces sonrío y digo, ¿cómo es posible que en el Distrito Capital, en Aragua o en Valencia, que son las zonas metropolitanas del país, hayan protestas por vacunas que a nosotros nos abundan en el Táchira? ¿Y por qué pasa eso? Porque acá hay un gobierno que tiene disposición, porque acá hay un gobierno que toca puertas, porque acá hay un gobierno que no le importa agarrar el autobús, el avión o el carro y ir y tocar puertas y exigir. Hoy, nuestro Hospital Central está igual que los hospitales venezolanos, pero no peor que muchos hospitales donde no hay ni siquiera una vacuna para aplicar una BCG a un niño recién nacido. Aquí las hay y las tenemos. Hoy el Hospital Central de San Cristóbal se niega a cerrar sus puertas porque yo no quiero tener una cadena de cadáveres en la puerta de la emergencia. Hoy el Hospital Central se niega a decretar un cierre permanente
porque allí hemos salvado vidas y porque allí, a pesar de la crisis, en un año de gestión hemos atendido a más de 746,000 tachirenses que han podido salvar su vida. Para las voces agoreras, para los políticos sin oficio y para los que les gusta conseguir dádivas de la comunidad internacional, que por cierto no llevan ni una aspirina al hospital, no les voy a dar el gusto de cerrar el hospital, no les voy a dar el gusto que se siga muriendo la gente, y más bien los invito a que agarren un poquito de lo que les han dado y lleven al Hospital Central Medicina, porque han recibido recursos. Entramos en los servicios públicos. Por aquí vi al alcalde de San Cristóbal, lo vi sentado por aquí, a mi amigo Gustavo. ¿Quién más que él para ser testigo de cómo nos ha tocado con los servicios públicos? Y si hay otro alcalde, a ver, no veo. Si hay otro alcalde, me disculpa porque no lo veo, pero bienvenido. ¿Quién más que los alcaldes para ser testigos de sección de cómo está la crisis de los servicios públicos? Bueno, en materia de servicios públicos, lo que es el transporte, el aseo urbano, la electricidad, el gas y la gasolina. Como para no distraernos ni siquiera un día a la semana. En materia de transporte público, aunque la mayor exigencia sea cauchos, baterías, repuestos, el gobierno regional logró firmar un convenio con PDVSA y poder asignar lubricantes al transporte público, pero allí me detengo para hacer una coletilla. Al transporte público operativo que trabaja. El convenio es para las unidades que están operativas y que se ven en la calle trabajando, porque tenemos una gran cantidad de unidades inoperativas porque no tienen cauchos, no tienen repuestos, no tienen batería. Hemos logrado avanzar en los convenios con PDVSA firmados por la gobernadora para la asignación de lubricantes al transporte público. Hemos logrado avanzar en materia de servicios públicos, colaborando de manera institucional con alcaldes democráticos y con alcaldes que no son democráticos y se dicen ser revolucionarios, porque la realidad de la basura es una realidad nacional. Venezuela está inundada de basura y les voy a decir por qué. Porque los contenedores de basura no tienen repuestos, no tienen caucho, no tienen baterías, y los costos operativos de estas unidades no están al alcance de los presupuestos públicos, municipales o locales. Hemos avanzado haciendo recolección de desechos sólidos, no solo en la ciudad de San Cristóbal, sino en algunos municipios metropolitanos, porque la basura afecta a todos los sectores. Yo no puedo decir que a la basura se la tenemos que dejar a unos sectores y a otros no. Y donde nos han llamado, a través de Corpo INTA, hemos realizado el trabajo de recolección de desechos sólidos y hemos recogido gran cantidad de toneladas de basura para ayudar a la municipalidad. En el tema de electricidad, o mejor dicho, alumbrado público, firmamos convenios con el Ministerio de Electricidad y a razón de estos convenios ministeriales hemos logrado colocar alumbrado público local en sectores donde había más de 4 años que la comunidad estaba viviendo a oscuras. Y me permito mencionar algunos sectores. Algunas comunidades, plazas, barriadas del municipio San Cristóbal, del municipio Capacho Viejo, zonas, sectores comunales, del municipio Capacho Nuevo, sectores turísticos, en el municipio Michelena, en el Piñal, en Pregonero,
en entes públicos regionales, en escuelas y en ambulatorios. Hemos logrado colocar alumbrado público gracias a los convenios que se tienen entre la gobernación y el ministerio. Pero además, en el municipio San Cristóbal y en el municipio Junín, logramos alumbrar avenidas que desde el año 2014 estaban a oscuras y en tinieblas. Eso lo logramos a través de unos recursos del Fonden. Y allí me detengo otro poquito. El proyecto que se presentó al Fonden en el mes de enero era para alumbrar el municipio San Cristóbal en sus principales avenidas, alumbrar el municipio Cárdenas en sus principales avenidas y alumbrar el municipio Junín en sus principales avenidas. Posteriormente de esa ejecución venía una fase para ampliar hacia los municipios metropolitanos. Resulta que cuando llegó el recurso y se ejecutó a través del Fonden, la meta física no superó el 6%. Y todavía le debemos plata a los que ejecutaron. Por ahí vi unas caras. Que ellos saben que el recurso está devaluado, pero que no íbamos a devolver la plata y que preferimos colocarle luz a la avenida 19 de abril, colocarle luz a la avenida Las Américas de Rubio, y tenemos el compromiso con la segunda fase para todos los demás municipios del área metropolitana. Después de 4 años, alumbrado público para las avenidas de las principales ciudades del estado. A pesar de que hay servicios públicos que no están bajo el control operativo de nuestras competencias, no hemos sido indiferentes. El gas y la gasolina. La gobernación no tiene una dirección o un ente operativo que pueda garantizar el servicio de gas y el servicio de combustible, pero tampoco nos hemos convertido en los alcahuetas de la ineficiencia. Cada vez que hay caos, como el que actualmente estamos viviendo por el problema del gas en el estado, hemos sido los voceros de toda la población tachirense para denunciar las irregularidades. Y en materia de gas y de gasolina, a pesar de que no tenemos el control operativo de la distribución para garantizar un eficiente servicio, hemos sido la voz del pueblo tachirense. Aquí, entre el 2012 y el 2017, el gobernante de turno jamás abrió la boca en nombre del pueblo para exigir eficiencia de servicios públicos nacionales. Hoy hay una voz que en nombre del pueblo protesta y exige a todos los entes nacionales la regularización de la distribución de la gasolina y del servicio de gas en el estado. Entramos en otro tema complicado, la vialidad. Por allí a veces las comunidades llaman y dicen: gobernadora, mande una maquinita y un poquito de asfalto frío para la comunidad o para el municipio. Yo quiero que ustedes sepan cuántas máquinas tiene el gobierno regional para atender la vialidad del estado. Tenemos solo 2 máquinas, una adscrita a Corpo INTA y la otra adscrita a CAINTA. El IBT tiene nada más 2 vibrocompactadores, eso con el que se aplica el asfalto, que por cierto se robaron el motor de uno en una comunidad hace poco. Y con 2 vibrocompactadores y 2 máquinas estamos atendiendo a todo el estado. ¿Por qué? Porque cuando llegamos eso fue lo que recibimos y estaba inoperativo y logramos habilitarlo con repuestos que no habían en el país. Pero quiero detenerme allí y debo hacer una denuncia porque a veces la falta de conocimiento nos hace caer en críticas destructivas. Toda la maquinaria de CAINTA que debería estar en este momento al servicio de la vialidad tachirense y de las comunidades fue desincorporada como chatarra y vendida en la frontera antes de que el gobierno regional de Lady Gómez asumiera esta gestión. Y no me pregunten quién, porque ustedes saben que eso tiene nombre y apellido. La maquinaria operativa al 100%. Le colocaron soplete en los motores, la desincorporaron como chatarra y la vendieron a la frontera.
¿Cómo se llama la obra? Contrabando del gobierno potencia. Por eso hoy no tenemos maquinaria en el Estado. Y debo informarle a la colectividad tachirense que no hemos sido alcahuetas tampoco. Eso está en la Fiscalía. Algún día esos papelitos tendrán que salir y hacerse las respectivas investigaciones. Debo también reconocer que la emergencia vial que estamos padeciendo en el Táchira, aunque el ministro de Transporte no sirve pero para nadita, hemos realizado convenios de reparación de maquinaria con el ente regional de transporte en el Estado, de vialidad y transporte. Ellos nos dan las máquinas, nosotros las recibimos, les hacemos el mantenimiento, las reparamos y las ponemos al servicio de las diferentes emergencias viales que tenemos en el Estado. ¿Qué es lo que más se demanda para poder hacer capas asfálticas, cubrir kilómetros, hacer una vialidad eficiente? No está al alcance del presupuesto, ni de la gobernación, ni de ningún ente. Porque por ahí yo escuché uno que dijo que iba a faltar todo el Táchira. Le voy a dar el dato. Para asfaltar todas las vías nacionales comprendidas en las troncales del estado Táchira, se necesitan 45.000 toneladas de asfalto. Y para asfaltar toda la vialidad local y regional, para ayudar a los alcaldes y para poder asumir lo de la gobernación, se necesitan 129.000 toneladas de asfalto. Y el precio del asfalto es como el precio del dólar today, sube todos los días. Y el presupuesto público llega devaluado. Es decir, ante la imposibilidad de tener asfalto caliente, estamos trabajando con una mina de asfalto frío que tiene Cainta y estamos trabajando con asfalto frío, que es lo que está a nuestro alcance. Pero el asfalto frío no tiene toda la capacidad para cubrir las necesidades en materia de vialidad. Ojalá que se hiciera el milagro de que nos mandaran las más de 250.000 toneladas de asfalto que se requieren incluso para la vialidad agrícola. Pero crean ustedes que ningún gobernador en Venezuela está faltando ni siquiera 10 kilómetros, porque no tienen la capacidad. Y esta información la doy para que los que no conocen la realidad presupuestaria para poder asfaltar entiendan y comprendan por qué no hemos podido habilitar el paso de Santa Elena, entiendan y comprendan por qué no hemos podido asfaltar el sector de los Mazorqueros, por qué no hemos podido asfaltar la autopista San Cristóbal La Fría, San Félix, Lobatera. Por eso no lo hemos podido hacer. Y ningún gobernador en Venezuela lo está haciendo, porque el asfalto caliente no está al alcance de ninguno. Y si quieren o dudan de esta gestión, pregúntenle a los alcaldes revolucionarios cuántos kilómetros de asfalto han podido aplicar. Y les aseguro que ni siquiera las obras del FCI las han podido ejecutar. Entonces, manejemos estos insumos para no golpear a un gobierno aliado que tiene toda la disposición de mantener un espacio de poder para ponerlo al servicio de la población tachirense. A pesar de la crisis del tema con el asfalto, logramos meter 147 proyectos en materia de vialidad, de los cuales nada más fueron aprobados 19. Y los 19, cuando llegaron, mientras se desarrolló la ejecución presupuestaria, se devaluaron en un 97% y nada más tuvimos un 3% de metafísica. De estos 19 municipios, lo que debió haber sido kilómetros de asfalto se convirtieron en bacheos para tapar huecos. Pero lo hicimos para no devolver la plata. Y una de las obras que más alcance tuvo, la cual se ejecutó por el Fonden, fue la vía Peracal-Capacho, donde logramos llegar hasta La Mulera y debimos haber llegado hasta Capacho, la entrada de Capacho Viejo. Es una carretera que tenía bastante tiempo, años sin inversión, y pudimos hacer un poco más allá de lo que era el 3%, allí pudimos cubrir un 12% de metafísica y
ya estamos solicitando la segunda etapa para poder culminar o avanzar en lo que es la vía hacia la frontera. En materia de educación, frente a la diáspora de los docentes, se empezaron a ir los profesores, se empezaron a ir todos aquellos que tienen la garantía de formar y educar en nuestras escuelas estadales. Comenzamos a generar algún tipo de incentivo, los bonos, las primas de antigüedad, los bonos de transporte, hasta que llegó el gobierno del señor Nicolás Maduro y cercenó con una firma a través de un decreto todos los tabuladores. Y profesores que tenían categoría 6 los bajaron a categoría 2. Les desconocieron la antigüedad, les desconocieron las primas. Y a toda la administración pública le están desconociendo el bono de las 4 semanas, las primas de frontera y todos los beneficios colectivos que se pagan por este Ejecutivo regional con presupuesto del Ejecutivo Nacional. Esto es un insumo que doy porque hay algunos sectores educativos que no han terminado de ver el contraste entre dos gestiones distintas. Yo voy a hacer mención a algunos contrastes que nos marcan y nos dejan aislados de la gestión que representaba la desgracia en el Estado. Nosotros sacamos, a través de la gestión de la Dirección de Educación, el adoctrinamiento del PSU de todas las escuelas estadales. Sacamos a los militares de todas las escuelas estadales. Sacamos la represión y la persecución que se generaba en todas las escuelas estadales cuando un profesor se negaba a ir a un acto político y enseguida empezaban a reprimirlo, a perseguirlo y a hacerle la vida imposible. En este gobierno no se persigue a nadie y los que hoy están aquí están por voluntad. A nadie se le va a abrir un proceso administrativo por no ir a un acto, porque nosotros no estamos manejando la educación con un esquema de adoctrinamiento político. Sacamos a Cuba de las escuelas estadales. Y en un acto de justicia social le devolvimos a la educación un programa que fue conquistado por la sociedad venezolana en las mejores épocas de la democracia. Y lo venimos haciendo de manera progresiva, manejando las tablas de desnutrición de las escuelas estadales. Y en todas aquellas escuelas donde hay altos índices de desnutrición en los alumnos, devolvimos a la sociedad educativa tachirense el vaso de leche escolar. Devolvimos a las escuelas estadales atención médica, medicinas y meriendas con proteínas para los niños que se nos desmayan por falta de alimentación. Un acto de justicia social que no mira color político, solamente mira necesidad y las tablas nutricionales que hemos manejado en convenio con el IUGC. Aquí no estamos improvisando, aquí estamos llevando la necesidad, estamos llevando los beneficios a donde realmente hay necesidad. La diáspora de profesores nos ha venido afectando el sistema educativo, pero también hemos tenido algunas dificultades y estamos haciendo una evaluación administrativa porque tenemos muchos docentes que no están activos, pero están cobrando y están fuera del país. Y nosotros tenemos que hacer una depuración administrativa para poder garantizarle a los docentes que tienen voluntad y que quieren trabajar que las puertas de nuestras instituciones están abiertas para el que se quiere quedar y quiere brindar un servicio. Y esa evaluación administrativa se está haciendo en este momento porque no justificamos que un docente diga
diga que está de reposo y se toma una foto en Chile o en Ecuador o en Bogotá. Estamos haciendo una depuración administrativa para dar la oportunidad a los nuevos profesionales de la educación. En materia de turismo, ustedes dirán, ¿pero qué turismo si no hay gasolina, si no hay servicios públicos? Sí se puede hacer turismo, porque el Táchira tiene muchas bondades que siguen siendo atractivas para toda la población venezolana, sobre todo para las poblaciones vecinas en frontera. Primera vez en toda la historia tachirense que a la máxima fiesta religiosa del Estado, como es la fiesta del Santo Cristo de la Grita, se le da cobertura nacional, donde millones de venezolanos no solo pudieron observar la bondad religiosa del pueblo del Táchira y de muchos sectores del occidente del país con nuestro Santo Cristo, sino que el pueblo venezolano pudo observar cuáles eran las bondades en materia de turismo que teníamos en el Táchira. Y esto se hizo gracias a las alianzas institucionales del gobierno regional con los medios de comunicación nacional que entienden y comprenden que no tenemos recursos para hacer inversiones tan impactantes, pero que tenemos voluntad de mostrar nuestras bondades y de seguir trabajando. Después de la cobertura nacional del Santo Cristo de la Grita, las estadísticas en materia de turismo, donde los hermanos de la frontera colombo-venezolana son los principales turistas por excelencia, hoy estamos nosotros, a razón de esta acción en materia de turismo, estamos incrementando la estadística de turistas en lo que son los deportes extremos que se practican en el Táchira, en lo que son bondades tachirenses como es el sector Pozo Azul, en lo que son las empresas posaderas del estado Táchira, que todos los fines de semana reciben a los hermanos colombianos para poderlos hospedar en todas las posadas tachirenses que pudimos promocionar a través de la cobertura nacional que tuvo el Santo Cristo de la Grita. En materia de producción agropecuaria, hemos firmado algunos convenios con algunos entes nacionales que brindan suministros a los productores agropecuarios. Y ustedes dirán, ¿pero por qué no se ve o por qué no son todos? Evidentemente porque la capacidad está dada para todos aquellos productores que han venido brindando su responsabilidad social al Estado. Y en ese orden, todos los productores agropecuarios que han donado su producción al Hospital Central, que han donado su producción a las escuelas, que han donado su producción a los ancianatos, a las casas de abrigo, están enmarcados en un convenio donde el gobierno regional les comercializa a precio regulado y de ministerio lo que se refiere a los lubricantes, fertilizantes de Agropatria, insumos de la agroindustria, mercados para sus nóminas y algunos materiales de construcción para nosotros poder compensar la bondad que tienen los empresarios y los productores tachirenses que están dispuestos a invertir en la responsabilidad social que este Estado amerita. Yo hago un llamado e invito a todos los empresarios y los productores del Táchira que se hagan parte de estos convenios, que se hagan parte de estas políticas sociales y que el gobierno regional garantizará, como lo estamos garantizando con los productores que ya están en el convenio, el suministro de todos estos insumos que son necesarios para la operatividad de sus unidades de producción o de sus respectivas empresas. Ya casi para finalizar, la Lotería del Táchira. La Lotería del Táchira está viviendo un momento complejo, pero no todo es malo. La Lotería del Táchira está viviendo el momento más difícil en términos presupuestarios, porque jamás en la lotería habíamos vivido la crisis económica y presupuestaria que se tiene hoy. Pero la Lotería del Táchira nos ha dado una sorpresa. Hicimos un estudio financiado por la empresa privada
para saber cuál era el impacto de confianza, de crédito, de beneficencia pública de la lotería en Venezuela, porque recuerden que la lotería no es solo nuestra, la lotería es de Venezuela. Y les voy a decir cuáles son los resultados. Frente a la lotería de Monagas, del Zulia, de Cojedes, que no superan el 12% de confiabilidad en la sociedad venezolana, la lotería del Táchira tiene un nivel de confiabilidad del 68% en toda la sociedad venezolana. Y ustedes me dirán, ¿y qué hacemos con eso, gobernadora? Ya les voy a decir qué vamos a hacer con eso. Eso es un estudio que nos acaba de llegar hace apenas 2 semanas. Y con esas cifras de confianza que el pueblo venezolano le está dando a la lotería, hemos determinado en los próximos días una reestructuración para hacer un relanzamiento de la lotería y ponerla al servicio de toda la población venezolana. Esa reestructuración pasa por varias etapas: la asignación de algún personal técnico, la reestructuración en algunas gerencias, el lanzamiento de nuevos productos, de nuevas ofertas loteras que encajen en lo que es la tecnología de los nuevos juegos loteros de Venezuela. Tenemos lo más importante, y lo más importante que tiene en este momento la lotería es la confianza del pueblo venezolano. Es la única lotería en Venezuela, es la única lotería en Venezuela que hace labor social, y esto no lo dice la gobernadora, esto lo dice la CONALOC, que es el ente nacional que regula las loterías en Venezuela. La única lotería que hace beneficencia pública, labor social en Venezuela, se llama la Lotería del Táchira. Y yo me siento muy orgullosa porque siento que nos estamos identificando con el sentir de las grandes masas electorales y el colectivo que demanda labor social, y nosotros tenemos la mejor lotería del país. Para quienes preguntan, porque uno a veces va a los municipios y se reúne con las comunidades, con la dirigencia, ¿y qué obras hace el Estado? ¿Qué obras? Hay que terminar una universidad, hay que terminar una autopista, hay que hacer un hospital. El gobernante que hoy ofrezca o prometa hacer esas obras de impacto estructural estaría engañando al pueblo que lo eligió, porque ningún gobernador tiene la capacidad de ejecutar más del 10% de metafísica de una obra de envergadura estructural, y a ningún gobernador, o por lo menos a los 4 negritos del paseo, que somos los 4 gobernadores de la oposición, a ninguno de nosotros nos bajan el presupuesto en divisas, ni en DICOM, ni en Petro, ni en nada de eso que se parezca a una moneda extranjera. Los presupuestos de estos gobernadores llegan en bolívares soberanos devaluados, y mientras se hacen los procesos de ejecución, la metafísica no supera el 8 o el 10%. No vamos a engañar al pueblo. Queremos tener autopistas, hospitales, urbanizaciones, queremos tener grandes universidades, pero primero tenemos que atender la crisis social, porque hay un pueblo que tiene hambre, hay un pueblo que se acuesta angustiado todos los días porque no le alcanza la plata ni siquiera para el pasaje de llegar a su sitio de trabajo. Hay un pueblo que su hijo le dice en la noche: tengo hambre y me duele el estómago, y no tiene cómo garantizar con su sueldo una semana de alimentación. Sería irresponsable prometer obras de gran infraestructura cuando el presupuesto no te permita ejecutar ni el 10% y el pueblo abajo necesita que se le atienda a nivel social. Hoy le digo al pueblo del Táchira con responsabilidad: la inversión nuestra, mientras siga este país en crisis, mientras no haya un cambio político legítimo por las vías constitucionales, porque no somos golpistas, mientras Venezuela no cambie el modelo político,
la inversión de este gobierno regional va a estar del lado del pueblo y la inversión prioritaria es la inversión social. ¿Cuál ha sido la gestión del gobierno regional en materia comunicacional? Y como aquí están los amigos de la prensa, a ellos también les debo rendir un informe. Porque quizás han sido los mejores aliados no del gobierno, los mejores aliados del pueblo para mostrar la realidad que se está viviendo en este estado. Gracias a los medios de comunicación mostramos la crisis de los servicios públicos. Gracias a los medios de comunicación mostramos la crisis de inseguridad y mostramos la crisis de la gasolina y del gas. Pero es la primera vez que un gobierno regional no tiene inversión en publicidad. Es la primera vez que un gobierno regional en este estado no invierte un centavo en una propaganda. Y le pregunto yo al pueblo, ¿será que es coherente que el presupuesto público con el cual estamos llevando salud a las escuelas, acción social a las comunidades, medicina a los ambulatorios, estaría mejor invertido en una foto donde aparezca la gobernadora besando gente y abrazando gente? Yo no necesito mostrar una foto, yo necesito mostrar acción. Yo necesito decirle al pueblo que estamos ahí, salir, que me vean, que nos toquen, que nuestros directores vayan a donde está la necesidad. Esto es un gobierno de realidades diferentes y yo le pido a todos los medios de comunicación mis disculpas porque no hemos tenido la capacidad presupuestaria de hacer esas inversiones que también alientan las grandes cargas laborales que ustedes tienen. Pero así como les pido disculpas por eso y por algunas alianzas nacionales, quiero pedirles que ningún medio de comunicación regional se sienta desestimado, porque cuando necesiten tocar la puerta al gobierno regional para cualquier emergencia y cuando se ha tocado, les hemos brindado la mano sin ningún tipo de mezquindad o condición. Los medios nacionales de comunicación, todo lo que han hecho en el Táchira, lo han hecho porque confían en este gobierno que está haciendo y está trabajando. No hemos invertido un centavo en política comunicacional. Afortunadamente, en la dirección de comunicaciones tenemos jóvenes, muy jóvenes, que apuestan al país y que se resisten a irse a otra sociedad vecina. Estamos manejando un esquema comunicacional con muchísima precariedad y con las mejores alianzas que hemos podido tener en toda la historia, porque hay que ver que trasladar un satélite nacional para que venga al Táchira a promocionar 4 días de cobertura nacional, eso genera un costo importante y eso se hizo por alianzas y convenios sin invertir un centavo por parte del gobierno regional. Y finalizando ya, no puedo dejar pasar la gestión política, porque aquí también hay gestión política, que por cierto ha sido muy polémica, muy debatida, descalificada. Pero yo esta mañana, antes de salir aquí al escenario, dije, es el primer año de gestión sin precedentes en la historia, con todo lo que nos ha tocado soportar, pero sin ningún complejo o afectación por las críticas de los que no hacen. Porque las críticas de los que no hacen son los que mantienen a este régimen en el poder. Los que hacemos, accionamos y salimos todos los días creyendo en que Venezuela se puede recuperar, tenemos una ponderación más importante. De manera tal que la gestión política que les voy a anunciar ahorita, la hago con la mayor sensatez, con desprendimiento y sin adulancias personales. La hago porque es lo que me tocaba y lo que me correspondía hacer por obligación y por mandato político.
Porque quienes nos formaron nos enseñaron que la política no era solo para besos y abrazos. La política es para asumir decisiones trascendentales que luego el tiempo te demuestra si fueron acertadas o desacertadas. Y fui a Miraflores por gestión política. Llegué a Miraflores abogando la angustia de madres, esposas, hijos tachirenses que tenían a sus hijos presos en el SEBIN por más de 4 años. Y llegué allá y me senté y miré las cámaras de frente. No fui a escondidas como hicieron unos que hoy ya no están y se fueron escondidos para República Dominicana. Yo fui de frente y le informé al pueblo que yo iba a ir allá y le dije al pueblo por qué tenía que ir allá. Y fui allá a defender y abogar la libertad de los presos políticos tachirenses. Presos políticos que tuvieron que vivir lo que a ninguno de nosotros nos tocó vivir, porque nosotros hemos luchado todavía en libertad. A ellos no. A ellos les quitaron su libertad en el 2014 y les quitaron años, más de 4 años de juventud, y les quitaron paz a su familia y les quitaron noches de desvelos a sus hijos. Y hay que ser bien egoísta y mezquino para no ir a dar la cara teniendo un espacio político en nombre de alguien que sacrificó su libertad por la libertad de todos nosotros los que estamos aquí. Y fui a Miraflores, y si tengo que volver a ir, vuelvo a ir sin pena. Porque gracias a eso, y no lo hago para que me lo agradezcan, porque eso tampoco tiene finalidad. Lo hago porque era la obligación y el deber del que se siente aquí. Hoy estoy yo, pero el que esté mañana o pasado mañana tiene que hacer lo mismo. Se basta de esa indiferencia, de esa actitud mercenaria, de esa postura radical sesgada que le ha hecho tanto daño a la unidad democrática venezolana, que hoy es mayoría y no ha podido conquistar el poder por la mezquindad y los individualismos de muchos dirigentes. Yo fui allá y gracias a que no me arrugué ni me arrodillé cuando me dijeron que tenía que ser garante, fui sin miedo y no sabía si me tocaba firmar la hipoteca de mi casa, porque una garantía, una fianza te somete a cualquier cosa, y con este gobierno mucho más. Me llevé la pluma para firmar. ¿Y ustedes saben qué firmé? La libertad de Daniel Ceballos, del diputado Renzo Prieto, del concejal José Vicente García. ¿Y ustedes saben por qué hablé yo y no hablaron los otros gobernadores? Les voy a decir, eso era un secreto, pero yo lo voy a anunciar hoy aquí. Porque ellos me dijeron, el estado que más presos tiene es el Táchira, por lo tanto te toca hablar a ti. Y ustedes sabían que hablar era agarrarse todo el agua sucia de la gusanera, que no entiende el momento político. Y yo dije, está bien, yo voy a hablar, porque el estado que más presos en ese momento tenía era el estado Táchira. Y yo era la representante del Táchira en ese escenario. Y no me arrepiento. ¿Y ustedes saben por qué? Porque le devolvimos juventud y lucha política a la sociedad tachirense. Y gracias a eso, yo quiero hacer un llamado a Juan Giraldo, un dirigente de COPEI, que duró más de 4 años en el SEBIN, y aquí está. Y él no solo está en libertad, él no solo está en libertad, él cree en el proyecto de la atención social. Y ustedes saben qué fue lo primero que hizo cuando puso los pies en este estado. Tocarme la puerta y decirme, gobernadora, yo quiero ayudar a luchar de manera diferente. Yo quiero ayudar a trabajar así como ustedes lo están haciendo con las comunidades, en los sectores sociales. Y sin pensarlo un segundo le dije, mi hijo, venga para acá, póngase a trabajar. Y ahorita es uno
de los mejores coordinadores sociales que tiene el despacho de la gobernadora. Entonces, ustedes me dirán si vale la pena o no vale la pena defender los espacios de poder. El espacio de poder en este momento no se cuantifica por los ceros que se tengan en la cuenta del Estado. Un espacio de poder no se cuantifica por las dádivas que tú puedas ofrecer. Un espacio de poder se cuantifica por la influencia que puedas tener para defender a un pueblo humillado, reprimido y desprotegido. Por la influencia que puedas tener para llevar comida al que está muriéndose de hambre. Por la influencia que puedas tener para salvar la vida del que está agonizando en una cama por falta de medicinas. Por la influencia que puedas tener para evitar que te siguieran matando a la juventud como la mataron en el 2017 en las avenidas y en las calles del estado Táchira. Por la influencia que puedas tener para evitar la persecución que se tenía en este estado mientras duró el régimen del capitancito ese que sacamos a punta de votos en este estado. Entonces, que no me digan a mí que vinimos a perder el tiempo, porque aquí no se ha perdido tiempo. Miremos afuera, aquí cerquita, en el Zulia. Vamos a ver cuántos días o cuántos meses tiene el Zulia. El ingeniero, Cecilia, ¿cuántos meses tiene el Zulia sin servicio de energía eléctrica? 3 meses. ¿Y quién aboga por los zulianos? ¿Quién hace y dice algo para que ese pueblo que representa el mayor caudal electoral de Venezuela, el Zulia? Los espacios de poder en tiempos de crisis se administran para ponerlos al servicio del pueblo. Y aquí no va a haber ni cansancio, aquí no va a haber malestares personales y aquí no va a haber bravuconerías. Las bravuconerías son para defender los espacios que el Táchira ordenó. Aquí va a haber firmeza. A mí no me van a vencer las críticas de los radicales sesgados que quieren cambiar al país a través del teclado. A mí no me van a vencer los que tienen el concepto de que esto es un gobierno para resolver individualidades. A mí no me van a vencer los que le da miedo enfrentarse a una política distinta que genera críticas. Los políticos que estén pensando que la política venezolana es para una foto, para un beso, para un abrazo, son responsables de que el gobierno siga en el poder porque no han tenido que asumir posiciones polémicas. Salgan a ganarse la confianza del pueblo, de los sectores empresariales, de los sectores de la sociedad civil. Y cuando los critiquen, den la cara. Den la cara. Si los descalifican, demuestran que el trabajo es más importante que las descalificaciones. Y vean ustedes que aquí bastantes descalificaciones han dado y estamos intactos. A Venezuela le decimos, y a toda la sociedad política venezolana, los tachirenses estamos preparados para seguir siendo vanguardistas y demostrarle a la sociedad venezolana que tenemos una capacidad político-electoral para no permitir que ningún sector revolucionario pretenda invadir los espacios nuestros. Las posturas políticas son públicas, notorias y comunicacionales. Para nadie es un secreto que yo soy representante de un partido político con una idiosincrasia electoral, que yo soy representante de un partido político que está recorriendo a Venezuela porque tiene liderazgo, pero también le pido a los partidos políticos que aún lo están pensando, que le hagan lo mismo, salgan a recorrer las bases,
Vayan a las comunidades, organicen sus equipos, organicen a sus estructuras, porque esa es la única manera que nosotros podemos ganarle a este régimen. No hay otra. Creo que ya me estoy volviendo vieja y me toca taparme las canas, esperando que la comunidad internacional venga a hacer por nosotros. Ya Lucía va a nacer y creo que va a caminar y va a hablar y va a ir al colegio. Y todavía nadie va a venir de afuera a luchar por nosotros. Y como todos los que estamos hoy aquí tenemos familia, nos duele esta tierra, no queremos que se sigan yendo los que hoy están afuera, pues todos los que estamos aquí tenemos que creer que sí somos capaces de lograrlo y tenemos que trabajar para los que se fueron, para que los que se fueron vuelvan. Y tenemos que demostrarle a Venezuela que sí se puede lograr superar a este gobierno, pero tenemos que ser más sabios que el gobierno. Y ser más sabios que el gobierno empieza por dejar los individualismos, por unirnos, por trabajar por encima de las adversidades, por entender que estamos trabajando para recuperar un país y no para recuperar una cuenta en el banco, por entender que la calidad de vida la podemos recuperar única y exclusivamente si nos lo proponemos, y por entender que no hay un país más extraordinario que Venezuela. Al pueblo del Táchira le digo, no vamos a abandonar a las familias que se quedaron. Ustedes decidieron confiar y tener esperanzas. Ustedes decidieron apostar a que este país se puede recuperar. Nosotros decidimos quedarnos para acompañarles, para representarles, para incentivarles y para devolverles la confianza que hoy ya no tienen. Los que nos quedamos tenemos que seguir haciendo esfuerzos para los que no están, regresen. Y yo se los digo, y esto sí se los digo con mucha susceptibilidad y sensibilidad. Porque una cosa es ser dirigente político, luchador social, joven, profesional, de la brega, y otra cosa es ser todo eso y ser mamá. Ahí se incorpora un elemento adicional. Ser mamá, ser madre, te mete 1000 vatios al motor y saca fuerzas de donde no tienes. Ser madre te obliga a creer, a luchar y a tener firmeza y fuerza. Y como Venezuela está llena de madres que tienen fuerza y tienen motores de 1000 vatios, pues a mí Dios me dio la oportunidad, siendo gobernadora, de meterle 1000 vatios más al motor. Y como ahora tengo 1000 vatios más en mi motor, ahora sí que menos me voy a quebrar y ahora más fuerzas tengo. Y ahora menos me voy a ir de Venezuela, porque tengo una razón de vida que me impulsa todos los días a pasarle por un lado a la adversidad. Y esa razón de vida ustedes ya saben que le falta poco por nacer. Esto no estaba en el plan de gestión, esto no venía en el plan de gestión, pero qué bendición tan grande ha tenido mi vida en darme esta oportunidad de conocer la maternidad, porque me siento más firme, más fuerte, más comprometida y con el motor más capaz para seguir luchando. Finalizo diciendo que abrimos las puertas para el trabajo, abrimos las puertas para la lucha, abrimos las puertas para enfilar las baterías y ir a donde está el campo de batalla. Y el campo de batalla no lo vamos a conseguir con fales y con granadas. El campo de batalla está donde está el pueblo
sin confianza. El campo de batalla está en los barrios, en las comunidades, en los caseríos, en las parroquias, en los municipios. Abrimos las puertas para que todos caminemos al campo de batalla. Este gobierno regional le abre las puertas a toda la sociedad política y civil del Táchira para que nos acompañen al campo de batalla. Y ahí está el campo de batalla esperando por nosotros. Vamos a donde está el campo de batalla para seguir demostrándole a Venezuela que el Táchira no se arrodilla ni se rinde y que estamos preparados para cuando nos llamen a participar en unidad nacional. Respeto, sin objeción alguna, los sectores políticos que hayan decidido participar en los procesos que se han llamado. En este caso, por líneas, por directrices públicas notorias de la organización a la cual represento, tenemos una postura de respetar a los que participen y de esperar y seguir preparándonos para cuando toda la unidad nacional de los sectores políticos decida salir a participar. Nos estamos preparando. Nos estamos preparando. Porque bien irresponsable el que te dice yo quiero ser y no carga 3 gatos al lado que por lo menos le pasan el pañuelo del sudor. Por ahí conocemos varias. Bien irresponsable el que te dice yo aspiro a ser y cuando vamos por los lados no tiene ni el mensajero que le pase el lapicero para ir a marcar el voto. Aquí no somos bobos ni nos dejamos meter el dedo en el ojo. Aquí todos sabemos lo que es la preparación y la formación política electoral. Aquí los tachirenses se anotan a las masas, no a los protagonismos individuales. Al pueblo del Táchira que me ha acompañado, muchas gracias. A los que todavía dudan, los invito a que interpreten nuestro mensaje político y social. A las organizaciones políticas que se han sentido aisladas porque no interpretaban ni entendían el momento que nosotros estábamos viviendo, las puertas están abiertas. A los sectores radicales los invitamos a que vayan a los barrios y entiendan la otra realidad de la Venezuela de carne y hueso. Y a todo el equipo político de gobierno y a todo el equipo del ente regional que compartan la ideología de la gobernadora, y los que no la compartan igual están invitados a trabajar, porque para poder superar esta crisis tenemos que trabajar todos unidos. Muchas gracias.